Hola compañeros, les damos la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre los procesos marcovianos. Esto ya corresponde a la siguiente unidad del curso. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué es un proceso marcoviano? Un proceso marcoviano consiste en una secuencia en el tiempo de variables aleatorias e independientes. Esas variables aleatorias se les conoce como eventos. Un ejemplo que ya trabajamos en su momento fue los precios de las acciones. Una característica de los procesos marcovianos es que el estado futuro de mi sistema, por ejemplo, el precio de una acción, ese estado futuro depende del estado presente. Dicho de otra forma, un proceso marcoviano es una clase de procesos que carecen de memoria. Vamos a trabajar este pequeño ejemplo que se observa en la diapositiva. Si ustedes observan, tenemos este comportamiento donde se ve la evolución de los precios, ¿sí? El precio está evolucionando en esta dirección, este es nuestro reloj de tiempo. Bueno, vamos a suponer que empezamos con un precio, continuamos con otro, y finalmente llegamos a un punto en donde necesitamos predecir cuál de estas tres opciones será hacia donde brincará el nuevo precio. Podemos brincar hacia acá, podemos brincar hacia acá o bien podemos brincar hacia acá. Esos son tres nuevos precios. Debido a que este proceso es totalmente aleatorio, hay incertidumbre, la única información que conocemos es la probabilidad para hacer el brinco hacia uno u otro estado, hacia uno u otro precio. Para hacer esa predicción y poder tener una idea o poder conocer un valor esperado del precio que tendrá en el siguiente instante de tiempo, la única información que requerimos para hacer esa predicción es precisamente esta probabilidad. Para hacer ese cálculo, para obtener ese pronóstico, dejamos de tomar en cuenta el historial o el camino que nos llevó hacia este punto. Por eso se dice que un proceso estocástico, y en este caso un proceso marcoviano, carece de memoria. El estado futuro de mi sistema depende exclusivamente del estado presente o del estado donde se encuentra mi sistema. ¿Dónde se observan los procesos marcovianos? Además de los precios de las acciones, podemos encontrar otros sistemas donde se presenta esta situación. Un ejemplo clásico es la predicción del clima. Yo puedo construir un modelo marcoviano, ¿sí? Determinando las probabilidades, por ejemplo, de pasar de un día soleado a un día seminublado, o bien a un día nuboso, o bien a un día lluvioso. Y así para cada uno de los estados posibles. Yo puedo calcular la probabilidad de brincar de uno u otro clima. Este es un ejemplo de proceso marcoviano. Otro ejemplo de proceso marcoviano son las fallas que se presentan en los equipos. Ustedes saben que una pieza o las piezas de una maquinaria, por ejemplo, una bomba como la que se ve en la imagen, tienen una vida útil. Esa vida útil implica un desgaste de la pieza o del equipo. ¿Y qué es lo que se va a observar? A medida que transcurre el tiempo, el sistema o la pieza pasa de un estado con cierta edad, vamos a decir un estado cero, con edad, donde el equipo es totalmente nuevo, pasa a un estado donde el equipo es un poco más viejo, al mes uno, luego al mes 2 y así sucesivamente. El equipo comienza a envejecer. ¿Qué es lo que empieza a presentarse en las piezas o en los equipos? Se empieza a incrementar la probabilidad de que la pieza del equipo presente una falla, ya sea que se rompa, ya sea que se quiebre o bien que deje de funcionar totalmente. Esa duración en el tiempo, esa edad que alcanzan las piezas o los equipos en el tiempo es una variable aleatoria. Hay piezas que alcanzan, por ejemplo, un día de vida, o bien 2 días de vida, o bien 100 días de vida. Un ejemplo típico son los focos. Hay focos que duran únicamente los 2 o 3 encendidos y apagados, y hay focos que pueden durar fácilmente más de un año sin fundirse. Otro ejemplo donde se presentan los procesos marcovianos
es en el proceso, los procesos de atención, ya sea de gente o ya sea la atención de las piezas. La formación de una fila es un ejemplo de proceso markoviano. Esto lo veremos un poquito más adelante. Finalmente, en los juegos de azar. Ese es otro sistema donde se presentan los procesos markovianos. ¿Por qué estudiar los procesos markovianos? Bueno, a partir del estudio o del análisis de los sistemas, por ejemplo, una línea de espera, o por ejemplo, el clima, o por ejemplo, las fallas de los equipos, el estudio desde un enfoque o visualizándolo como un proceso markoviano nos lleva a la obtención de modelos analíticos, fórmulas. Estas fórmulas ya consideran la aleatoriedad, la incertidumbre con la que funcionan los equipos, y estas fórmulas me ayudan a explicar y en un momento dado cuantificar el comportamiento. Un poquito más adelante en el curso vamos a ver que como ejemplos de estas fórmulas yo puedo visualizar el comportamiento de una máquina con las piezas formándose, listas para ser atendidas. Vamos a trabajar con fórmulas construidas a partir de un análisis de proceso visto como un sistema markoviano y voy a poder predecir el número de piezas que están formadas en mi sistema. Además de las fórmulas, yo puedo obtener, sí, o yo puedo calcular ya sea las ganancias que generan la atención de los clientes o bien los costos que implican las fallas de un equipo. Y yo puedo hacer el cálculo de una ganancia esperada o ganancia promedio, como generalmente se le conoce. También, además de la cuantificación del número de piezas que puede haber en una fila, los modelos analíticos son un complemento que a los modelos de simulación. De hecho, los modelos markovianos más los modelos de simulación son herramientas complementarias. Yo puedo construir, analizar un sistema, obtener una fórmula, viéndolo como un sistema markoviano y después puedo corroborar a través de un modelo de simulación. Muy bien, con esto terminamos este pequeño tutorial. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con un pequeño ejercicio. Vamos a construir un modelo de Markov, ¿sí? Para un ejemplo que aparece en sus notas. Vamos a leer primero el ejemplo. Se trata de un ejercicio donde se busca predecir el clima. El enunciado dice así. El clima. En una ciudad se ha estudiado el clima y se ha observado que hay tres tipos de clima: lluvioso, nebuloso y soleado. Si el día es lluvioso, la probabilidad de que el siguiente día sea lluvioso es 0.8. La probabilidad de que el día siguiente sea nebuloso es 0.15 y la probabilidad de que sea soleado es 0.05. En cambio, si el día es nebuloso, entonces la probabilidad de que el siguiente día sea lluvioso es 0.7. La probabilidad de que sea nuboso es 0.2 y la probabilidad de que el siguiente sea soleado es 0.1. Finalmente, si el día es soleado, la probabilidad de que el siguiente día sea soleado es 0.2. La probabilidad de que el siguiente día sea lluvioso es 0.5 y la probabilidad de que el siguiente sea nebuloso es 0.3. Vamos a dibujar la cadena de Markov y construir la matriz de probabilidad. Muy bien, cuando analizamos un proceso, un sistema, como un sistema markoviano, lo primero que tenemos que identificar son los estados del sistema. Los estados del sistema son aquellos eventos en los que se pueden presentar y en los que se va a encontrar nuestro sistema. En este caso estamos hablando del clima y de acuerdo en el enunciado, tenemos tres estados posibles: un clima lluvioso, un clima nebuloso y un clima soleado. Clima lluvioso, clima nebuloso y clima soleado. De acuerdo al enunciado, sabemos que el brincar o el que se presente un clima o en un día u otro es un proceso aleatorio. No sabemos con certeza
cuál de esos climas se va a presentar, pero en cambio nos proporciona valores de probabilidad. La probabilidad es otro elemento que debemos identificar cuando hacemos el análisis de nuestro sistema marcoviano. Para comenzar la representación de este proceso, de este sistema totalmente aleatorio en el tiempo, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a dibujar algo que se llama gráfica de Markov. La gráfica de Markov se construye de la siguiente forma. Vamos a colocar nodos. Va a ser un nodo por cada uno de los estados que yo haya identificado. En nuestro ejercicio de clima tenemos 3 estados posibles, entonces tenemos que colocar 3 nodos. Uno para el día lluvioso, uno para el día nebuloso y uno para el día soleado. De acuerdo al enunciado, podemos observar que nos está indicando las probabilidades de acuerdo al día en que nos encontramos o al tipo de clima en que nos encontramos. Por ejemplo, nos está indicando que si el día es lluvioso, podemos pasar a otro día lluvioso o repetir el día lluvioso con probabilidad de 0.8. Podemos pasar a un día nebuloso con probabilidad 0.15 y a un día soleado con probabilidad 0.05. De acuerdo a este enunciado, tenemos que hacer las respectivas conexiones entre los nodos para indicar los saltos posibles. Entonces, para el día lluvioso y la probabilidad de que repitamos un día lluvioso, se coloca una flechita, un rizo sobre el mismo nodo y colocamos encima la probabilidad. El otro brinco posible desde un día lluvioso es un día nebuloso con probabilidad 0.15. Hacemos la conexión con probabilidad 0.15. Y el otro brinco posible es a un día soleado con probabilidad 0.05. Muy bien. Continuando con el enunciado, podemos observar que nos hace falta conectar los otros 2 estados. Vamos con el día nebuloso. Dice, si el día es nebuloso, nos colocamos en el día nebuloso. Entonces la probabilidad de que el siguiente día sea lluvioso es 0.7. Entonces, de un día nebuloso, vamos a poder pasar a un día lluvioso con probabilidad de 0.7. La probabilidad de que sea nuboso es 0.2. Día nuboso, repetir día nuboso con probabilidad 0.2. Finalmente, para pasar a un día soleado, la probabilidad es 0.1. Si ustedes observan, tomando como referencia el día nubloso, nos damos cuenta que la suma de las probabilidades va a dar 1, 0.7, 0.2 son 9 y 0.1, 0.9. Para el caso con las flechas rojas, que es el día lluvioso, tenemos 0.8 más 0.15, 0.95 más 0.05 nos da 1. Vamos a terminar de construir la gráfica. Nos vamos a colocar ahora en el día soleado. Si estamos con un día soleado, la probabilidad de que el siguiente día sea soleado es 0.2. Soleado y repetida soleado, 0.2. La probabilidad de que el siguiente día sea lluvioso es 0.5. De soleado a lluvioso con probabilidad 0.5. Y de que el siguiente día sea nebuloso es 0.3. Ok, de acuerdo a los datos del enunciado, este ya sería nuestro resultado. Esta ya es una cadena de Markov, en este caso del clima. Los brincos me están indicando hacia dónde puede brincar de un clima u otro y con qué probabilidad. Nosotros podemos utilizar ya sea la gráfica y la forma alternativa es construir algo que se llama matriz de transición.
La matriz de transición se construye con la misma información que tenemos aquí, simplemente se acomoda como una matriz. Vamos a hacerlo. Para el caso del clima, que es lo que corresponde a este ejercicio, vamos a poner lo siguiente. Nuestra matriz va a ser cuadrada y va a tener entonces el mismo número de renglones y el mismo número de columnas. Cada renglón corresponde a un estado. Entonces yo tengo un renglón para el día lluvioso, un renglón para el día nebuloso y un renglón para el día soleado. Y lo mismo por columna. En cada entrada de esta matriz vamos a colocar las respectivas probabilidades. Este es nuestro estado de origen, este es nuestro estado de origen y este es nuestro estado destino o hacia donde podemos brincar. Y simplemente descargamos la información que tenemos aquí. Nos colocamos en el día lluvioso y la probabilidad de repetir un día lluvioso es 0.8, o bien del día lluvioso pasar al día nebuloso es 0.15, o bien pasar al día soleado es 0.05. Si empezamos en un día nebuloso y vamos a un día lluvioso, lo haremos con probabilidad 0.7. Repetir día nebuloso es 0.2, es con probabilidad 0.2. Y pasar un día soleado es con probabilidad de 0.1. Vamos a corregir aquí 0.1. Ok, listo. Finalmente nos colocamos en el día soleado. Pasar de soleado a lluvioso es 0.5. De soleado a nebuloso es 0.3. Y de soleado y al repetir soleado es 0.2. Esta es nuestra matriz de transición. Son equivalentes, ¿sí? Una característica de la matriz de transición es que aquí podemos observar que la suma por renglón, es más evidente que la suma por renglón es 1. Cada renglón, cada renglón es una distribución de probabilidad con eventos discretos, tomando como referencia un estado o el estado donde se encuentra nuestro sistema. Muy bien, con esto terminamos este pequeño tutorial que es la definición de un sistema markoviano y la construcción de una cadena de Markov. Nos vemos en el siguiente tutorial.